¿Ok? Las primeras 4 fiestas que constituían una unidad en el pueblo. Ellos venían a celebrar esas fiestas y todas esas fiestas constituían una unidad y todas ellas tenían una duración de 7 semanas o 50 días. Y cada una de ellas, hermanos, servía para recordar algunos de los eventos o sucesos de mayor importancia acontecidos en su historia de ellos. Cada fiesta servía para recordar algo de lo que Dios hizo en sus vidas. Cada una les permitía hacer memoria de las bendiciones especiales que habían recibido de parte de Dios, como pasa hoy en día. A mí, por ejemplo, en el caso, cuando Dios me sacó del accidente que tuve, toda la vida voy a recordar y toda la vida voy a dar gracias a Dios recordando de dónde me libró el Señor. Y es lo mismo. Cada una les permitía hacer memoria de las bendiciones especiales que habían recibido en el pasado. Y a la vez también tenían una base profética cada una de las fiestas. Tenían una base profética, miraban hacia el futuro. Miraban a los principales eventos que Dios, hermanos, había planeado en cuanto al porvenir de la iglesia o de la nación judía. 4 fiestas, hermanos, en el Pentecostés, de las cuales la Pascua era la primera de las 4. ¿Sí? Era una de las fiestas de mayor importancia en el calendario anual de Israel y que servía para recordar, como les dije ahorita, para recordar al pueblo la liberación de dónde, hermanos, de la esclavitud egipcia. La liberación que nada más ni nada menos efectuada por la poderosa mano de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Segunda fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. La tercera fiesta era la fiesta de las primicias. La cuarta fiesta era la ofrenda mecida, conocida también como la fiesta de las semanas. Precisamente porque se celebraba 7 semanas o 50 días después de la Pascua. Entonces, hermanos, ese día, en ese acontecimiento, celebración, dice la palabra o dice el escritor de los Hechos, que cuando llegó el Pentecostés, y pongan mucha atención, porque aquí vamos a ver algo bien importante de cómo inició esa iglesia. Cuando llegó el Pentecostés, dice que estaban todos unánimes juntos. Todos unánimes juntos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver ahorita qué quiere decir, pero eso, hermanos, sin lugar a dudas, fue la clave o el secreto. Fíjese, fue la clave o el secreto para que se lograra el propósito del plan de Dios. Iglesia, quiero que estemos atentos, y si esto después van a ver esta repetición, fíjense lo que significa. Dice 4 palabritas que forman una frase que para mí, entendiéndola, fue la clave. Estaban todos unánimes juntos. La palabra unánime, fíjense lo que significa. Es una palabra griega que significa de acuerdo o en el mismo acuerdo. ¿Ok? Fíjense, ¿cómo deben de estar? Dice que había como 120 más o menos los discípulos que estaban en ese día. ¿Ok? Como 120. Y entonces aquí dice que estaban todos unánimes juntos. Entonces, la palabra significa de acuerdo o como un acuerdo, todos estaban en el mismo sentir. Significa del mismo ánimo. ¿Cómo creen que estarían? ¿Apáticos? ¿Miedosos? A lo mejor no miedosos, pero sí como que esperando qué va a pasar, ¿verdad? ¿Cómo se le puede decir? Como a la expectativa, como que esperando algo que vamos a ver que pasó más adelante, en un solo espíritu.
en un solo espíritu. Yo le decía en la mañana a los servidores, esa es la forma en que nosotros debemos de estar, porque esa fue la clave en la cual por eso se cumplió el propósito de Dios. ¿En cuál espíritu? ¿Cada quien en su espíritu? No, en el mismo espíritu de Dios con el cual fuimos sellados. Con el cual fuimos sellados y con el que nos movemos todos. Fíjese, significa combatiendo juntos, mano a mano. Esto fue la clave. Esa actitud fue la clave de que pasara todo lo que pasó, que vamos a ver más adelante. Cómo se conducían, qué hacían, qué los llevó a dar la vida, hermanos. Juntos. ¿Cómo está la iglesia hoy en día? Divisiones. Ahorita vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque no está ese espíritu, no está el mismo espíritu. Cuando fuimos sellados por el mismo espíritu. Y aquí vemos, hermanos, respondida y cumplida la petición de parte de su Maestro al Padre Santo y Dios Todopoderoso. Porque recordemos que el Señor Jesús, antes de ir, Él oró al Padre por todos nosotros, hermanos, no nada más por ellos. Nosotros, es bien importante, hermanos, que esto lo entendamos porque así fue como inició la iglesia y vamos a ir viendo cómo a qué ha llegado la iglesia. ¿A qué ha llegado la iglesia? Hasta ahorita en tu casa, ya ni en la comodidad de tu casa te quieres sentar a conectarte a escuchar el mensaje. Ya en la comodidad de tu casa le das otra importancia a otras cosas y después veo la repetición, donde no estamos en el mismo sentir. Déjeme decirle que entonces no estamos en el mismo espíritu. Déjeme decirle que la iglesia, ya vimos hace un tiempo en qué situación se encuentra la iglesia. Aquí vemos la petición de parte del Maestro, que es nuestro Señor Jesús, orando por sus discípulos, pidiendo por sus discípulos al Padre Santo y Eterno, Dios Todopoderoso, cuando Jesús le pide al Padre por ellos. Miren, Padre, dice Juan 17, 21 al 23, anótelo por favor, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí. Fíjense, para que todos, ¿quiénes todos? Los discípulos. No estaba orando nada más por ellos, dice, no nada más te pido por ellos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos, dice más adelante, ¿verdad? Que somos nosotros. Esa oración, hermanos, fue para nosotros también. Dice aquí, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Quién, hermanos? El mundo. El propósito de la iglesia es dar testimonio y que el mundo vea que Dios está con nosotros. Y por eso Jesús dijo, en esto os conoceréis que sois mis discípulos. En esto os conoceréis que sois mis discípulos. ¿Cómo? En que os améis unos a otros. Entonces ellos entendían perfectamente el amor que todo lo sufre, el amor de Dios, el amor ágape que todo lo soporta, que todo lo cree, que todo lo espera, que no es jactancioso, que no hace nada indebido, que no se envanece. Y hoy la iglesia, a veces ni nosotros mismos nos queremos ni soportar, ni nos aceptamos como somos. Ellos, hermanos, indudablemente que fueron transformados. ¿Sabe por qué? Porque si no hubiera sido así, no se hubiera logrado el plan de Dios. Dice 22, la gloria que me diste, yo les he dado. Todo lo que el Padre le dio a Él nos lo dio a nosotros. El privilegio de ser llamados hijos de Dios. Las bendiciones que recibimos. Su provisión, sus cuidados, su sustento, sus principios, sus enseñanzas. La gloria que me diste yo se las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, dice Jesús, y tú en mí, y fíjense lo que dice, para que sean perfectos en unidad. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo otra vez, ahí está, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Por eso es que muchas veces
nosotros mismos avergonzamos a Cristo. Por eso es que muchas veces la gente no cree en Jesús porque no damos testimonio. Para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Oración que fue contestada de parte del Padre. Pero le voy a decir una cosa, hermanos. Indudablemente también debido a la fe de ellos. Ahí está la clave. No nada más es decir, aquí empezó la iglesia, sino cuál fue el secreto para que empezara. Dios es fiel. Dios responde sus promesas. Dios dijo y eso va a ser. Él no se arrepiente, todo eso lo sabemos. Él no cambia, en Él no hay variación, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es inmutable, que es uno de sus atributos. Entonces, Él cumple su pacto porque es un Dios de pactos. Pero aquí, hermanos, indudablemente también ellos tuvieron que poner la suya. Y esto fue debido a la fe de ellos. ¿Cuál fe? Esa fe, hermanos, de un cambio de vida. Esa fe, hermanos, de obediencia a los mandamientos, principios, estatutos y preceptos de Dios. Y ahora, agarramos los mandamientos que nos convienen, las promesas que nos convienen. Queremos agarrarnos sus promesas, pero las que, nada más eso, pero no queremos dar la obediencia. Esta fe de un cambio de vida fue el secreto y la obediencia a sus mandatos de Dios. Y ustedes pueden decir, bueno, pastor, pero si es que Jesús estaba con ellos, ahora lo tenemos en nosotros. Por eso dice, más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Amén, hermanos. Ahora está en nosotros. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y como resultado y consecuencia, o sea, hermanos, fíjense, como resultado y consecuencia a esa obediencia, pues dice que de repente vino del cielo, versículo número 2 de los Hechos, en el capítulo 2, dice que de repente vino del cielo un estruendo. O sea, se fijan cómo cuando el plan de Dios se cumple, tanto Él cumple sus promesas porque se van a cumplir, y Él no depende de nosotros para que se cumplan, Él va a proveer. Pero cuando nosotros nos conectamos en la comunión con Dios y obedecemos, se cumplen. Y dice, de repente vino del cielo un estruendo, o sea, un ruido fuerte o confuso. Eso es lo que pasó. Un ruido fuerte o confuso, como de un viento recio. Acuérdense que el viento tipifica o representa el espíritu. El viento. Como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dice el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí, hermanos, miren, tristemente, yo no entiendo, bueno, sé que a veces es el enemigo también, o la necedad del hombre, pero se le dan otras interpretaciones a la palabra. Vamos a ver. Pero está siendo bien claro. A veces no necesitamos irnos a los originales para entenderlo. Porque ahorita en el original aquí, por ejemplo, y la palabra lenguas es una palabra griega que significa lenguaje o idioma. ¿Ok? Lenguaje o idioma, pero fíjense aquí lo que dice, uno adquirido no naturalmente. O sea, que tú no naciste con él. Es como si ahorita, por ejemplo, yo de repente, imagínense que yo quiero aprender bien en inglés y de repente me escuchan de repente en inglés así, pero miren, fluidito y más el idioma espiritual, que no es fácil, hermanos. O que de repente hablara yo, imagínense, me invitan a Francia, ¿no? De repente ahí estoy yo en una iglesia y de repente empiezo a hablar francés. Eso fue lo que pasó. Y han hecho una mala interpretación de que las lenguas y están tatarareando y están haciendo no sé qué tanto, y
todavía van más allá a decir que si tú no hablas la lengua no tienes al Espíritu. Y todo eso, hermanos, tristemente ha llevado a una desviación de la verdadera doctrina y ha llevado a una separación de la iglesia. 120 hicieron ahí la iglesia y ahí no había pentecosteses, ahí no había sabatistas, ahí no había testigos de Jehová, ahí no había presbiterianos, no había ortodoxos, no había católicos, ahí estaba Jesucristo y sus discípulos. Aquí significan idiomas, lenguaje o idiomas, uno adquirido no naturalmente. Ahorita, fíjense, grábense esto, adquirido no naturalmente, ahorita que lea más van a entenderlo. Entonces, he derramado sobre los discípulos el Espíritu Santo en ese inolvidable día y en esa celebración a la cual dice la Biblia que acudían los judíos, amén. Dice Hechos 2:5, enseguida dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, pero fíjense, varones piadosos. Varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. La evidencia que estaban viendo en ese momento, la evidencia de la presencia del Espíritu, fue observada por los judíos que habían llegado, ¿qué? De Jerusalén y de todos los lugares para las fiestas. Estaba siendo observada por este tipo de personas. ¿Sí? Y Lucas, hermanos, los describe como varones piadosos. 3 palabras, miren, pongan atención porque le voy a decir una cosa, vamos a ir despacio. Despacio. No lo planeamos, hermanos, es como Dios nos lleve. Simplemente, ¿quién es Jesucristo? Nos aventamos casi un año. Pero aprendimos y fue de bendición, amén. Y aquí es bien importante que nos quede bien claro como iglesia por qué funcionó, en cuál fue el secreto, y fue la obediencia y la fe la que los trajo a esto. Eso los hizo, como lo dijimos ahorita, ser uno. 3 palabras llegas para, dice que fue gente piadosa, y hay 3 palabras llegas para interpretar esta palabra. Aunque una de estas 3 se usa para describir a cualquier tipo de persona religiosa o fanática. ¿Ok? Las otras 2 siempre se refieren a alguien correctamente religioso. Fíjense lo que estoy diciendo, correctamente religioso. Se refiere a los santos de ese tiempo. Santos como en el Antiguo Testamento. O sea, los testigos presentes en esa ocasión eran en una gran parte judíos fieles a la revelación de la ley. ¿Estamos? Judíos que hacían los sacrificios indicados. Esperaban la llegada de su Mesías y confiaban en Jehová. Judíos esparcidos por todo el mundo romano por causa del juicio divino. Es por eso por lo que donde quiera que Pablo viajaba, hermanos, se encontraba con un grupo de estos, en una sinagoga donde se encontraba gente de este tipo de judíos. Donde quiera que Pablo viajaba había una sinagoga. Pablo sabía que en ellas habría un grupo de estos, ¿cuáles? Un grupo de judíos que responderían a la revelación de la venida de Cristo por las señales sobrenaturales que estaba haciendo. Un grupo de judíos que reconocerían la verdad y confiarían en Jesús como Mesías y Salvador, y no era nada fácil. No era fácil en esos tiempos, pero nada los paraba, hermanos. Y les digo una cosa. Ahorita, en este día, hasta los cristianos tienen miedo y no salen de su casa. Yo les digo, hermanos, con respeto y sin fin de juzgar. Pero ¿cómo queremos que la iglesia funcione si no hay quien les predique? Si no hay quien dé testimonio, si no hay quien salga y les diga, Cristo te ama, arrepiéntete, esto no es nada, va a venir el fin, va a venir lo peor. Nada los detenía, hermanos. Vamos a ir viendo más adelante cómo por eso dieron la vida. Pablo sabía que donde quiera que se paraba iba a encontrar ese tipo de gentes, y él, como todos los discípulos, nada los paró. ¿Por qué?
porque vino la llenura del Espíritu. Y acuérdense que a nosotros se nos manda a buscar la llenura del Espíritu, un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Ellos estaban conscientes que todo lo que pasara dependía de Dios. Ellos estaban conscientes que Dios es que permite todas las cosas, hermanos. Amén. Y es triste ver que aún aunque no salen ahorita, todavía están adentro con temor. Yo digo, bueno, saldría con temor. Tendría temor, pero estoy saliendo, pues tengo temorcillo, ¿no? Pero aún sin salir, tienen temor. Y muchos, vamos a ir viendo más adelante cómo se están agarrando de estas excusas, pues, para no saber de Dios o para no buscar de Dios. A los discípulos les costó tiempo llevar el evangelio, hermanos. Pero el libro de los Hechos relata el progreso de este ministerio y aquí estamos. Aquí estamos. Así empezó la iglesia. Así empezó la iglesia. Entonces, hermanos, es evidente que la mayoría de los testigos presenciales en aquel día eran judíos, fíjense, fieles, que habían venido a Jerusalén a cumplir con sus obligaciones religiosas conforme a lo estipulado por la ley mosaica. Entonces dice enseguida que, continuamos en el número 6, dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Fíjense cómo está la gente ahorita. Fíjense lo que viene. Y dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno, fíjense aquí, fíjense hermanos, acuérdense lo que les dije que se grabaran, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Se fijan cómo es un idioma? No hay necesidad a veces de buscar el original, sino es clara la palabra del Señor. Idiomas. A los franceses les hablaban francés, a los alemanes, alemán, a los italianos, italiano. Eso fue lo que pasó, si lo traducimos al día de hoy. A los mexicanos, español, a los brasileños, brasileño, a los portugués, y así cada idioma. Eso fue lo que pasó. Dice aquí, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Por eso dice ahí que significa un idioma no nacido de lo natural, sino algo que Dios dio en ese momento a través de su Espíritu. Ni tuvieron que ir a la escuela a estudiarlo. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos y aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, pero fíjense, ahí viene algo bien importante, otro secreto para que se cumpliera el propósito de Dios. Así empezó la iglesia. Les oímos hablar en nuestras lenguas que las maravillas de Dios. ¿Qué se habla hoy en día? ¿Qué se está predicando hoy en día? ¿Qué se está predicando en este tiempo? Hoy en día, como está la situación, con tanto cambio que se está viendo, que está preparándose ya para la venida del anticristo y todo eso, ¿sí? El nuevo orden mundial, un solo billete, un solo gobierno. ¿Qué se está predicando? Iglesias que se están enfocando más, como les dije en la mañana, más en la escenografía, para que se vea bien en la predicación. Y la gente, cristianos adentro de sus casas, apáticos e indiferentes, como si no pasara nada, hermanos. De veras, hermanos. Ahorita en una reunión que yo tuve apenas hace poco con pastores, la mayoría de los pastores, hermanos,
fue un triste lamento, porque no es queja, sino un lamento de que la mayoría dijimos, no se está conectando la congregación. Híjole. Es general. ¿Saben una cosa, hermanos? Dice la palabra de Dios que el amor de muchos se enfriará. Y que si fuera necesario aún los escogidos caerán. Que el amor de muchos se iba a enfriar en los tiempos venideros. Y lo estamos viendo. Yo sé, hermanos, que aun cuando digan que nos podemos reunir, va a haber cristianos que no van a querer venir el primer domingo. Pero déjenme decirle otra. Va a haber cristianos que van a querer estar aquí dando de gritos. Va a haber cristianos que van a decir, no voy, porque quién sabe cómo vayan. Solamente usted y Dios saben. Pero estos cristianos de esta iglesia, hermanos, nada los detenía. Porque en el amor no hay temor. En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, porque Dios es amor. Hablaban las maravillas que Dios, las maravillas de Dios. Ese fue el secreto. ¿Qué hablaban? Las verdaderas palabras y sanas de nuestro Señor Jesucristo. Las sanas y verdaderas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la clave, o fue la clave, y es la clave para lograr el propósito del plan de Dios, porque a eso se nos mandó, anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. No otro mensaje, hermano. Y ese debe de ser el propósito de la iglesia, hermanos. Y tristemente, ya vimos la condición de la iglesia actualmente y qué es lo que está predicando y haciendo. Ya lo vimos hace como 2 domingos o 3 domingos. Yo vi la situación en que se encuentra la iglesia, lo pueden ver creo que es la segunda parte de esta serie. Y nada que ver con estos primeros discípulos. Nada que ver. Estaban todos unánimes, ¿no? Ya lo vimos, juntos, en el mismo pensamiento, el mismo sentir, el mismo espíritu, el mismo ímpetu. Y tanto a ellos como a nosotros, hermanos, se nos advirtió de tener mucho cuidado, ¿sí?, ante este tipo de predicadores o de personas o actitudes que hacen todo lo contrario, que no son cosas bíblicas. A nosotros se nos advirtió de que estuviéramos alertas. Alertas. No nada más a ellos, es para nosotros la palabra. Y se nos advirtió que estuviéramos siempre con ese discernimiento, siempre cuidándonos de los lobos rapaces, siempre cuidándonos de muchos que entran a engañar. Por eso también dijo, en estos conoceréis, por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús también. A quienes también, a lo que hagan. Miren lo que dice en la palabra en Timoteo, en 1 Timoteo 6:3, fíjense. Se nos advirtió, ¿ok? Y fíjense lo que dice Pablo a Timoteo, dice en 1 Timoteo 6:3, palabra que ustedes ya han oído, dice, si alguno enseña otra cosa, ¿a qué se refiere? Es algo que no es bíblico. Amén. No es difícil de interpretar, ¿verdad? Algo que no es bíblico. Si alguno enseña otra cosa, y fíjense, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a las doctrinas que es conforme, ahí está otra vez, a la piedad. Se fijan 2 veces, conforma y conforme. ¿Saben qué significa conforma y conforme? De acuerdo a la manera de y según con. ¿De acuerdo a qué? A lo que Dios pide, a la manera de como Dios lo hace, y según van acorde con los principios y los mandamientos de Dios.
si alguno no se conforma y habla lo que quiere, lo que cree, lo que piensa, o como él lo entiende, y no dice las palabras como son, el mensaje del Señor, y no está en esa comunión para que Dios lo use y salga palabra del Señor, fíjense, dice que este tipo de personas o predicadores que no predican el verdadero evangelio, dice, ¿sabe qué dice? Que están envanecidos. Dice que están envanecidos. Y muchos se creen así. Muchos se creen, uy, yo soy aquí, como lo hemos dicho, ¿no? El ungido, el pastor, y yo aquí, mis chicharrones truenan. Dice que están, que nada saben, a fin de cuentas, nada saben. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Y fíjese lo que ocasionan en las iglesias, que así están las iglesias, de las cuales nacen envidias. Usted se ve a dos, usando a Dios a dos envidiosos. Por eso las iglesias están pobres espiritualmente. Por eso las iglesias nada más van y hacen ruido, nada más, y ruido, pero no hay nada de efecto. Por eso dice eso, ¿no, Pablo? ¿Qué? Si yo comprendiese todo misterio y toda ciencia, y tuviese la fe de trasladado en montes, y esa fe no de trasladado en montes, y diese todo mi dinero a los pobres, y no tengo amor, ¿de qué me sirve? Nada soy. Dice que es como un címbalo, un platillo que hace ruido, que retumba y hace ruido nada más, y nada soy. ¿Por qué? Porque no está el amor. ¿Cuál amor? El amor de Dios, el amor que te salva, que te santifica, que te justifica y que te perfecciona. Entonces estas personas lo que ocasionan son, a través de todo esto, dice que nacen envidias, pleitos. ¿Se ha visto eso? Se ven en las iglesias, pleitos, se acaban yendo, y si no se va él, me voy yo, y el pastor por falta de sabiduría, pues sale mal también, ahí salen hablando de él, porque le favoreció a uno o favoreció a otro, ¿sí? Malas sospechas, blasfemias, dicen tonterías acerca de los hermanos, maldicen, murmuran, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, fíjense. Esto no pasó ese día con esos discípulos. Esto no pasó, hermanos. Esto no había. Y si lo hubo, fue quitado. Porque no eran perfectos como nosotros no lo somos. ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? ¿Saben qué? Que ellos permitieron que Dios entrara y pusiera la nueva naturaleza y hubiera un cambio. Ellos pusieron su parte, ¿cuál? La que dijimos, la fe de obediencia. La fe de presentar sus cuerpos en sacrificio vivo. Y cuando no les parecía, se quedaban a veces callados. ¿Por qué? Porque ellos vieron, hermano, al maestro. Imagínense a Pedro, imagínense a sus apóstoles viéndolo cuando estaba ante Pilato ahí y callado nada más, sin abrir la boca. Y decían, ¿qué pasa con el maestro? Imagínense, hermanos, ellos. A mí me pasó cuando yo, después de mi accidente, hermanos, había ya lo he dicho en mi testimonio, un hombre que me humillaba, me pisoteaba, me gargajeaba, hermanos, y yo me quedé callado. A mí el Señor me dijo, te aguantas. Y el que me estaba traduciendo, llegó un momento en que en español me dijo, no se deje, respóndale. Así me dijo. Y yo nada más, sí, Brian. Y yo, ¿me estás? Sí, Brian. Y yo nada más sí. Y Jesús te puso el ejemplo, hermanos. Y a veces, hermanos, por eso en la iglesia no crece, porque sacas tus argumentos, sacas tus cuestionamientos, sacas que según lo que es justo, cuando a Jesús no le dijeron, hombre justo, y él dijo, justo solamente Dios. Ese fue el secreto de esos hombres. Porque acuérdense que Dios tiene un propósito primero y es personal con Dios. Y Dios no te va a usar, Dios no nos va a usar si primeramente no tenemos esa comunión y esa obediencia para que Él sea ¿cómo se dice? El que nos haga
para que Él sea el alfarero, ¿no? Con nosotros. No nos va a usar, hermanos. No nos va a unir como iglesia. No va a unir al grupo de alabanza si no están primero dejando que Dios haga el piano que quiere, la guitarra que quiere, la batería que quiere, la voz que cante. No va a hacerlos. No va a hacerlos. Envidias, blasfemias, males, sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y fíjense lo que dice, ¿eh? Esto a muchos cristianos ni les cae. Apártate de ellos. Apártate. Pero ¿cómo? ¿Dónde está el amor de Dios? No, no confundas. La palabra es clara. La palabra es clara. Si tú te juntas con un cristiano que va a la iglesia, yo lo aprendí, hermanos, y Dios te trata contigo, primero te enseña, si no, no te va a poner. Y están murmurando de tus hermanos, tú tienes que marcar la diferencia. Si tú te juntas con los hermanos de la iglesia, aunque sea tu familia, oigan lo que les digo, porque hay iglesias donde hay familias, hermanos, 3, 4 hermanos y la mamá. Ay, que somos familia. Aún ahí se quita eso de la sangre, ahí somos hermanos en Cristo. Y si tú te juntas para murmurar de un hermano, del pastor, para hablar de ellos, una de dos, o lo calmas, lo ministras, o te apartas de él, aunque sea tu propia mamá. Es fuerte, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? No, hermano secundario, hoy, ay, entre hermanos, no, hermanita, pues yo es mi hermana, no va a decir nada. ¿Sabes una cosa? Dios te está viendo. Nosotros lo hicimos. Yo lo hice hace años y mi esposa me decía, no hables del pastor, no hables de los hermanos. Y miren la reacción, hermanas, y quien me esté escuchando, ay, tú que te metes, exagerada. Ay, sí, tú qué, ¿y qué lo defiendes? Vamos aprendiendo, ¿verdad? Vamos aprendiendo. Yo creo que ellos pasaron por ese proceso, yo no dudo, hermanos. ¿Por qué? Porque tenían la antigua naturaleza como nosotros la tuvimos. Y fue un proceso. Pero depende de nosotros qué tan rápido dejemos que Dios obre. Amén, hermanos. Amén. Apártate de los tales. Entonces, bueno, continúa diciendo, versículo 12. Versículo 12. Estaban todos atónitos y perplejos. ¿Sabe qué significa? Maravillados, asombrados, confundidos y sin palabras. Hasta cierto punto, ¿saben cómo? En apuros. Eso es lo que significa todo eso. Estaban maravillados porque ¿qué vieron? Imagínense, ¿qué vieron? Asombrados. ¿Qué está pasando? Confundidos. Muchos así nada más se quedaban viendo. Otros decían, my goodness. Oh God. I God. Oh my God. Así estarían muchos ahorita. Los que entendían, hermano, los que entendieron, porque había hombres maduros espiritualmente, Señor, y a orar, gracias, Señor, y alabar a Dios. Pero los judíos, los que llegaron ahí, estaban hasta en apuros diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué ven en nosotros hoy en la iglesia para que se queden sorprendidos? ¿Qué ven en ti y en mí para que vean las maravillas del Dios Todopoderoso? Porque ellos predicaron a Jesucristo y sus maravillas y sus milagros.
¿Qué quiere decir esto? O sea, había confusión, no había enojo, sino había duda. ¿Sí me entienden? Que ellos, vamos a seguir adelante. Dice, más otros, fíjese, otro grupo. Aquí también entran. Otro grupo, o más, dice, más otros burlándose. Decían, están llenos de mosto. Ay, sí, exageran. Están locos, no sé. Mosto es borrachos, ¿verdad? Ahorita vamos a verlo. Así hay muchos. La burla, hermanos, hacia los cristianos viene del enemigo. La burla hace que tú blasfemes y hables y maldigas a un cristiano. Por muy imperfecto que sea, pero si es hijo de Dios, la burla es del diablo. Ay, sí, ay. Y ya lo he dicho, no, pero así. Ay, no, sí, se cree mucho el hermano. Ay, no, sí, sí, no, olvídate. No. Y luego, y así. De veras. Ay, no, sí, los sugieres. Ya los sugieres se siente mucho porque el pastor ya dijo, él tiene autoridad. De veras. No le toques a fuera. No, los cantantes, no. Y empiezan a hablar. Es gente que se burlaba y que atacaba. Porque la burla produce eso a través del enemigo. Estoy bromeando, ¿qué bromeando? Dice que la abundancia del corazón sale de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Desde ahí había ese grupo. Gentes que no iban a creer y por eso Jesús les habló en parábolas. Para que no entendiesen y a muchos hasta su corazón se les endureciera más. Entonces Pedro, dice enseguida, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros proponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, eran como las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre la carne, o sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y pasó. Ahora nuestros hijos profetizan. ¿Sabes qué? Profetizar. Hablan la palabra. Porque hay hijos que sí hablan la palabra. Hay hijos que sí salen y andan predicando afuera en sus amigos. Hay hijos que sí agarran y son obedientes. Hay hijos que dan testimonio y saben que llegan y llega la mamá y cuando se conoce la familia, yo les digo porque yo lo vi. Y de repente se juntan los amigos y tu hijo, que es un hijo de Dios natural, digo auténtico, y lo invitas a su casa, y invitas a su casa a conocerlos, y te dice la mamá del otro niño, ay, señorito, de veras, yo le dije a mi hijo, júntate con ese niño porque es muy buen muchacho, es más, pregúntale qué hacen. Mire, me llegaba mi hijo y me decía, ¿qué crees, mamá? Mi amiguito me predicó de Jesús y me dijo, y cuando hubo un problema, él me dijo, tranquilo, Dios es, y me empezó a dar palabra. Eso hace, sus hijos profetizarán, dijo el Señor, y de ahí para acá ha habido hijos profetizando. Hay de todo. Hay quienes están sentados, mochos, mancos, mudos, ciegos, paralíticos espiritualmente y no abren la boca. Eso no era en la primera iglesia. Si así eran ellos, imagínense los hijos y la familia. ¿Por qué? Porque acuérdense que los requisitos eran que tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo, que tuvieran en sujeción a su familia y que sean de buen testimonio. Entonces imagínense la familia de ellos. ¿Cómo eran? La esposa, los hijos. La esposa intercediendo por ellos y no siendo obstáculo para ahora para ellos. Los esposos amando a su familia, transmitiéndoles Jesús en sus vidas, la confianza en Jesús, y los hijos observando nada más
y creciendo sanos. Estos judíos que vinieron de todas partes a esta celebración, hermanos, estaban seguros de que Dios iba a cumplir sus promesas. Deseaban la llegada del Mesías y al llegar a Jerusalén, ¿saben una cosa? Al llegar a Jerusalén esta vez habían oído del impostor Jesús, que se había presentado como tal, porque así lo tomaban como un impostor. Al cual los líderes del pueblo crucificaron pensando que había terminado todo el asunto allí. ¿Ok? Sin embargo, hermanos, de repente ocurrió algo extraordinario que no podían explicarse. Veían y oían de señales sobrenaturales que les obligaban a buscar una explicación y que querían saber de qué se trataba. Por eso vuelvo a decir, ¿qué ven en nosotros? Para que la gente diga, oye, yo quiero saber. Oye, yo te veo diferente sin que hables. La presencia de Dios en tu vida. Hemos dicho, yo me quiero imaginar, hermano, esos hombres que con su pura presencia imponían. Yo me quiero imaginar esos hombres de aquellos tiempos que se paraban y, o sea, si te ponían, oh, wow, ¿sí me explicó? Con personalidad, con autoridad, con confianza de acercarse a ellos. Yo me quiero imaginar así, de este tipo de hombres, y querían saber de qué se trataba, hermanos. Por favor, entendamos, si estamos viendo el propósito de la iglesia, el propósito de la iglesia es dar testimonio de que Dios está con nosotros. Y a veces la misma gente se burla o le corre de nosotros. La disposición a recibir la verdad que ellos querían saber se ponía de manifiesto en la respuesta de ellos ante lo que estaban viendo. Se dieron cuenta de que las señales tenían un significado y deseaban conocer, hermanos. Fíjense, por eso les digo, se dieron cuenta de que las señales tenían un significado y deseaban conocer ese significado. ¿Qué veían? Que no nada más los inquietaba y no, sino que los llevaba a actuar y decir, hey, por favor, dime qué está pasando. Estaban asombrados de lo que sucedía. O sea, ellos reconocían que el mensaje presentaba las maravillas de Dios. ¿Qué le predicaría a Pedro? Ahorita vamos a verlo. ¿Por qué? Porque ellos reconocían que el mensaje presentaba las maravillas de Dios, pero fíjense, todavía no hablaba Pedro. Ahí todavía no hablaba Pedro, ¿ok? Ellos tenían muchas preguntas, pero estaban reconociendo, hermanos. Y por eso te digo, a veces la misma gente ve y aunque no te diga nada, ellos reconocen que algo diferente hay en ti. La misma gente, a veces hasta con su propia actitud ¿cómo se dice? De rechazarte, están diciendo que quieren algo. Pero que no nada más reconozcan, sino que lleguen y te busquen y te digan, oye, yo quiero saber. Yo quiero saber. Por eso es que preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Alguien que me lo explique, por favor. Alguien que me lo explique. ¿No le pasó eso al eunuco? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? ¿Y qué pasó? ¿Quién se acercó? Felipe. ¿Quién se va a acercar a predicarle a sus compañeros del trabajo, de la escuela? ¿Quién se va a acercar a preguntarles? Buscaban la verdad y precisamente, fíjense, el sermón que iba a escuchar de Pedro tenía ese objetivo. Ellos buscaban la verdad y el sermón de Pedro precisamente tenía ese objetivo. Entonces, para contestar a esas preguntas, Pedro explicó el significado de las señales conforme al estilo de una apología o de un apologista. Un hombre que vimos antes, ¿verdad? Que fue restaurado.
Primero presentó los antecedentes como evidencia. Fíjense, cuando él habló, empezó a hablar, primero presentó los antecedentes como evidencia. ¿Cuáles? ¿Quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Las maravillas que hizo. Porque era indudable que todos supieron de ese hombre. Era indudable que todos supieron lo que estaba haciendo Jesús. En todas partes se corre la voz. Es como ahorita que dijeran, un hombre acaba de resucitar 3 muertos que tenían ya 8 días enterrados y abrió las tumbas y los sacó, imagínense, pues todo el mundo lo va a saber, pero así al instante. Y entonces primero presenta los antecedentes como evidencia y al final concluyó con la idea principal del mensaje, que era arrepiéntete. Utilizó las evidencias expuestas para comprobar que Jesús era el Mesías y Dios de Israel. El mismo era él. Porque cuántas veces, por eso lo crucificaron, porque él decía, yo soy el Padre y yo uno somos, ¿no dijo? Entonces, utiliza las evidencias expuestas para comprobar que Jesús era el Mesías y Dios de Israel, por lo tanto debían confiar en él. Pedro empieza su sermón debido a la inquietud, ahí está, ¿se fijan? Debido a la inquietud de los oyentes, quienes querían saber el significado de todo lo que estaba pasando. Vuelvo a repetirlo, ¿qué ven en nosotros? Como para que la gente, para que tú despiertes esa inquietud, no nada más a quedarse como que se te queden viendo, sino que vayan y te pregunten y que quieran saber. Yo no sé a cuántos, pero yo sé que hay muchos en todo el mundo que les han dicho, yo quiero ser como tú. Yo quiero tener lo que tú tienes. Han ido y les han dicho, oye, quiero hablar contigo. Yo te veo diferente. Yo quiero lo que tú tienes. ¿Qué estás haciendo? Yo le apuesto que a muchas esposas, hermanas, ahorita mujeres de Dios, les han dicho, oye, ¿cómo le hiciste para que tu esposo cambiara? ¿Qué estás haciendo? Jesús. Pero no nada más le digan eso, sino que tienen que pagar un precio. Porque por eso hay mucho engañador. Tú crees en Jesús y tu esposo va a ser una perita en dulce. ¿Qué perita en dulce? Se hace más un limón agrio todavía, amargado. ¿Sí me entienden? Tienen que darle el mensaje de lo que tiene que ser. Entonces Pedro primeramente agarra y les expone las evidencias de quién es Jesús, pero les dice lo principal. Vamos a verlo. Por lo que Pedro respondió conforme a la disposición de ellos, por eso conforme ellos conforme ellos lo pedían, a eso Pedro respondió. Y primeramente a los burladores, ¿ok? A los burladores que no querían aceptar la verdad, les hizo reconocer primeramente que el vino, fíjense lo que les dijo, que el vino, hermanos, constituía o no constituía una explicación adecuada a lo que estaban viendo. Y que era demasiado temprano para estar borrachos, como lo dije ahorita, amén. Por lo tanto, lo que Pedro les dice, si quieren rechazar el evangelio, búsquense otra excusa. Amén. Amén, hermanos, fíjense, y eso pasa hoy en día. Eso pasa hoy en día, lo mismo que estos burladores. No era la hora, no estaban borrachos, no era la hora. Y Pedro les dice que si querían rechazar el evangelio de Jesucristo, se buscaban otra excusa. Y muchos hoy en día, hermano, ponen cada excusa para no escuchar el mensaje. Cuando la verdad en tu corazón está otra cosa. Ponen excusas que te evidencian, te ponen en evidencia, que sacan a flote lo que hay en tu corazón verdaderamente y hasta te ves como mentiroso. De veras, ponen cada excusa para poner otras cosas primero que a Dios. Aunque a veces en realidad no son excusas, sí lo hacen literalmente. Ay, estaba haciendo esto. Ay, voy a hacer lo otro. Ay, luego lo veo. Ay, luego hago esto. Hello. De veras, hermanos. De veras. Esto se ve perfectamente, hermanos.
que nadie podía tomar esa hora, no era hora de tomar. Y Pedro, hermanos, como hace lo que todo, por eso funcionó la iglesia, por eso creció la iglesia. Pedro hizo lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, confrontarlos con su mentira. Pero ¿sabe una cosa? Ay, que si le digo, olvídate, no viene a la iglesia. Le digo una cosa, hermano. Si usted viene a la iglesia porque le diga yo lo que le diga o porque yo me enoje, no venga así. Usted debe de venir a la iglesia porque usted viene a escuchar a Jesús, porque usted viene a tener comunión con Dios. Y mucho predicador, es que ya ves cómo es. Uy, si le dices, olvídate, va a dejar de venir, hermano. Muchos se fueron. Muchos querían nada más lo de Jesús, pero no querían a Jesús. Estamos hablando con hechos, en los hechos de los apóstoles. Estamos hablando con palabra de Dios, hermano. Y Pedro los confrontó y les dijo, búsquense otra excusa de que no quieren escuchar a Jesús. Esos discípulos, hermano, y yo lo voy a repetir ahorita, estaban en el mismo espíritu, en el mismo sentir, en el mismo pensamiento, y estaban todos juntos en las mismas cosas. Y no decían, pues, yo al rato vengo, de todos modos, no sé cómo le dan ese tiempo, pero al rato me cuentas, ¿no? Como ahora, al rato veo la repetición. Discúlpame, hermano. Querían rechazar el mensaje de Jesucristo. Les dijo Pedro, si quieren rechazarlo, deben buscarse otro pretexto para entender lo que sucedió. Mas en cambio, hermanos, a quienes buscaban la verdad, les explicó que las manifestaciones que habían visto evidenciaban que Dios había cumplido la promesa de Joel. Por eso leímos adelante. Donde iba el pueblo a castigarlos, iba a tener castigo por todo lo que estaban haciendo, pero si se arrepentían, dice, y ahí narra aquí en Joel 2, desde el 18 en adelante, narra que iba a tener misericordia para el pueblo de Dios, iba a haber restauración de la prosperidad perdida, iba a haber la eliminación de sus enemigos, paz y prosperidad del Señor, presencia del Señor, recepción o la venida del Espíritu Santo, señales de la restauración final y la salvación del remanente fiel. Pedro citó toda esa profecía, fíjense, encerrando en dos frases que utilizaría para este sermón, que es, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Eso es lo que es la esencia del mensaje de Joel, que Dios iba a derramar de su espíritu, y estaba pasando en ese momento. Ellos entendían perfectamente, eran judíos piadosos que llevaban la ley, que conocían la ley. Entonces cuando les cita esta cita, ellos entendieron perfectamente, y ahí entendieron que iba a derramar ese espíritu, y ahí lo estaban viendo. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta debido a este mensaje, a este grupo de judíos piadosos? Pues resulta ser que, ¿saben qué pasó? Cuando los que habían estado separados, cuando los que habían estado esperando el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a su pueblo y vieron las manifestaciones sobrenaturales y oyeron el mensaje acerca de Jesucristo, hermanos, se dieron cuenta de que tenían un problema. ¿Qué es lo que pasa cuando a ti se te predica y entiendes el mensaje y dices, estoy mal? ¿Sí o no? Ellos se dieron cuenta que tenían un problema y que pertenecían a la generación culpable, que si Jesús era el Mesías e Israel lo mató, pues por lo tanto se merecían el juicio divino. Cuando ellos entendieron que Jesús era el Mesías, dijeron, ¿qué hicimos? Merecemos. La ira de Dios va a venir sobre nosotros. Hoy están cauterizados. Muchos cristianos están cauterizados, no tienen el temor, el miedo a la ira de Dios.
no tienen ni tantito, ya a veces ni respeto en obediencia a Dios. Y siguen haciendo, y van a lugares que no, y se juntan con quien no, y buscan otras cosas más que a Dios, y les son infieles a Dios. No se pasen, hermanos. Están cauterizados y horrenda cosa, dice el Señor, es caer en manos de un Dios vivo. Por su misericordia no son consumidos. Ellos entendieron, hermanos, y entonces, ¿qué podían hacer ahora ellos? Entonces, fijan aquí la enseñanza, secreto, juntos, en el mismo espíritu, eliminando diferencias, sin fijarse en unos a los otros, aguantándose y soportándose, amándose, jalando juntos, predicando el evangelio. Entonces la gente creía en ellos, hermanos. La gente creía en ellos. Me sorprende. Imagínense si con su pura sombra curaban gente. Imagínense su pura presencia ante la gente. Se pasen. Es como cuando ves un güerote grandote casi bien altote y dices, oh my God, pásale. Imagínense. Se dieron cuenta que pertenecían a la generación culpable y que mataron al Mesías, al Dios de Israel. Y pues por lo tanto eran merecedores del juicio divino. Y ahora, ¿qué podían hacer? Dice Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí hubo ese redarguyo, no una reflexión, hermanos, ay, pues ya la regué, no, hubo un mover en todo su ser, hermanos, así como lo hubo con Pedro, que lloró amargamente, que te lleva a un arrepentimiento genuino donde dices, cambio porque cambio. Se compungieron, o sea, ¿qué pasó? Reconocieron, aceptaron, entendieron y estaban listos para que el Señor hiciera la obra. Pero faltaba alguien que les llevara, que llegara a decirles lo que tienen que hacer. Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Te han dicho así a muchos de nosotros? ¿Qué hago? Ay, usted, por favor, usted que Dios la escucha, ore por mí. A usted si Dios la escucha, ¿qué hago? ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? Pues la voy a llevar con el pastor. Vaya a la iglesia. Pues mire, le doy este teléfono. Ay, le hace el Salmo 91. Mire, ese es bien hermoso. Le hace el 91. A ver cómo le va a dar paz. Si no es el libro, es el Espíritu de Dios, hermanos. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Porque a los que antes llamó, a estos apartó. A los que apartó, a estos justificó. A los que justificó, a estos los santificó, los glorificó. Los judíos fieles tendrían que apartarse, fíjense. Los judíos ya en este momento, a este punto, fieles, que eran fieles a la ley mosaica, tendrían que apartarse e identificarse con Jesucristo, a quien esa generación había rechazado y crucificado. Por eso el juicio era contra ellos inminente. Si obedecían estos dos mandatos, lograrían este propósito. Entonces, primero, Pedro los exhorta a arrepentirse. ¿Ok? Pedro les exhorta a arrepentirse, hermanos. Esta expresión bíblica se ha interpretado de varias maneras y se ha creado mucha confusión.
Primera, debe ser un verdadero arrepentimiento, no un emocionalismo, no un, ¿cómo se dice? Como lo de Judas, remordimiento. ¿Cuál sería el significado de arrepentirse para este grupo de oyentes, hermanos? Porque recordemos que eran, ¿qué? Hombres piadosos, correctamente religiosos, que obedecían la ley al pie de la letra, que sin lugar a dudas antes de Jesús eran gratos a Dios. Porque todo el que obedecía la ley que Dios dio en ese tiempo eran gratos a Dios. Llega Jesús, abre el nuevo panorama, aparece al escenario, como dice por ahí un predicador, aparece al escenario, y ¿cuál sería el arrepentimiento o cómo interpretan para estos oyentes? ¿Cuál sería el significado para estos? ¿Que arrepentirme? Si yo cumplo con todo. Jesús, sí, yo ya te reconozco, pero yo cumplo con todo. ¿Qué debían hacer? Arrepentirse, dice el apóstol Pedro. ¿Sí? Primer significado el más común, que es el arrepentimiento y que se encuentra en el diccionario, es pasar de haber hecho o de no haber hecho algo. Sin embargo, esta interpretación nunca se encuentra en la Biblia. La segunda acepción se refiere a un cambio de estilo de vida. Se supone que exige que el pecador se transforme en una persona obediente a la norma de Dios. Y así hay muchos que cambian sus actitudes y cambian todo eso, pero no han sido arrepentidos. Porque de eso está ahí en el mundo de mucha gente moral, obediente. ¿Sí? El hombre natural no es capaz de transformarse, ¿sí?, y comportarse como hijo de Dios sin haber recibido antes una nueva naturaleza y el poder del Espíritu Santo. La Biblia nunca pide esta clase de cambios de aquellos que no han conocido a Cristo. Y el otro significado, que es que concuerda con la acepción literal de lo que estamos hablando en este idioma original, es un cambio de opinión o un cambio de mente, ¿sí? Un cambio diferente de pensar. Entonces, nos volvemos a preguntar qué se esperaba que estos oyentes hicieran en este sentido. Ya que ellos habían escuchado el testimonio de sus líderes religiosos, fíjense, traían esa herencia. Traían la enseñanza de sus líderes y lo respetaban y no dudaban nada de ellos, de los maestros de la ley. Pero ahora, al ver estas señales sobrenaturales y escuchar el mensaje de Jesucristo, no sabían qué hacer. Entonces, de acuerdo al sermón de Pedro que les dijo, es que debían cambiar de mentalidad en cuanto a Jesucristo. Es como ahorita le predicas, vamos a ir a uno de la religión popular, pues él debe de dejar de decir, oh, entonces estaba equivocado, entonces no es a través de la Virgen, sino es el Señor Jesucristo. Tenían que cambiar de mentalidad en cuanto a Cristo, y hacerlo, hermanos, es que debían cambiar de mentalidad. Es que es equivalente a reconocerle como su Mesías y confiar en Él. Hacerlo es que sería un equivalente a reconocerle como su Mesías y confiar en Él. Y hasta el día de hoy, hermanos, hay muchos que no creen. Lo sabemos, hay muchos que no creen en Jesús. Lo están esperando todavía. El segundo mandato consistía en que tenían que bautizarse en el nombre de Jesús. Y de nuevo tenemos que preguntarnos, ¿qué significaba este acto para estos oyentes? Porque no era un simple rito, sino un testimonio público, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos eso? Era un testimonio público por medio del cual se identificaban con alguna persona o alguna religión. ¿Qué pasa cuando vamos a los balnearios o al lago o al río a bautizarnos? Nos ve la gente y dice, no, son aleluyas. Si te identificas con algo. Entonces, de nuevo es eso. El significado del acto se deriva de la idea expresada que, fíjense de dónde viene el bautismo. El significado del acto se deriva de la idea expresada en el idioma original, la cual proviene de la tintorería, donde metían una tela en la tintura para que ésta y la tela se unieran de tal manera que la tela cambiaba su naturaleza para llamarse tela azul o roja. Una era la tinta, otra era la tela. Las metían juntas
cambiaban su naturaleza, ya no eran dos, sino una, y cambiaba su naturaleza, ahora era una tela azul, o roja, o depende del color que fuera. Amén. De modo que, en base a esta idea, el vocablo bautismo se usaba muchas veces con la idea de inmersión, o sea, sumergir algo en cualquier líquido o con la connotación de identificación o de identificarse. Amén. Entonces, la importancia de este acto en la vida de los creyentes se confirmó por la reacción contraria que provocaba en los judíos incrédulos. Y no les empezaron a perseguir hasta que hicieron esto. No les empezaron a perseguir, sino hasta después de que había sucedido acercarse a Jesucristo y por medio del bautismo. Entonces, fíjese lo que pasó, y con esto voy cerrando. Sus familias, fíjese quién empezó, Fíjense quién empezó tristemente. Sus familias. ¿Quién fueron los primeros que no creyeron en Jesús? Sus hermanos. ¿Quién se supone que debe de creer en ti? Tu familia. ¿Quién se supone que cuando murmuran aquí en la iglesia entre hermanos contra los demás, o sea, los de la sangre, hermanos en la sangre, se creen entre ellos? Es mi hermano, yo le creo, es mi hermana, yo le creo, ¿verdad? En lo malo sí nos creemos, pero en lo bueno no. ¿Se fija? Entonces dice que debido a acercarse a Jesucristo por el bautismo, entonces sus familias demostraban su rechazo por medio de la celebración de cultos fúnebres, o sea, ya los desterraban. ¿Saben qué es desterrar? Ya no vives para mí. Por ejemplo, te olvidas, no tengo hijos, se murió mi hijo. Eso era en la ley judaica, eso era antes. Los mataban. Porque le hacían, te mataban. Así, imagínense. Y lo peor de todo eso, hermanos, es que no te mataba ahí tu papá, ya no, te sacaban afuera y llamaban a todos. Denle duro. Léanlo en la Biblia. Entonces estos, al hacer esto, eran rechazados por medio de las celebraciones de los cultos fúnebres y el aislamiento social y otras formas de aflicción. O sea, empezaron a tener persecución, empezaron a hacerlos a un lado. Y hoy en día, muchos no están dispuestos a pagar ese precio, ¿ok? Y muchos se siguen juntando muchas veces con la familia que no quiere saber de Dios. Tristemente. Para los judíos fieles, hermanos, que después fueron ya los, pues que ya fueron los cristianos de la nueva iglesia, del nuevo pueblo de Dios, el mensaje de Pedro representaba un reto, como lo fue para muchos de nosotros. Como fue para muchos de nosotros. El miedo simplemente de que te rechace tu familia, que te hagan a un lado. ¿Sabes una cosa, hermano? A Jesús se lo hicieron. Formaban parte de la generación de Israel que estaba bajo el juicio de Dios por haber rechazado y crucificado a su Hijo, lo cual los hacía culpables. Entonces, para escapar del castigo venidero, debían arrepentirse, debían de cambiar de pensamiento en cuanto a Jesús, debían apartarse de sus compatriotas y tenían que identificarse con Él por medio del bautismo. Ese es el principal propósito de la iglesia. Así empezó a formarse y a crecer la iglesia, predicando el mensaje verdadero que lleva al hombre al arrepentimiento y a identificarse con el Hijo de Dios. Entonces, los oyentes que aceptaron el mensaje de que Jesús era el Mesías y Salvador, simplemente respondieron en forma consecuente a la verdad que habían aprendido desde su niñez. Ellos ya venían esperando ese Mesías. Estaban en espera del Mesías y cuando llegó, acudieron a él para pasar a formar parte del nuevo programa que había sido revelado, y el efecto fue automático e instantáneo.
Y dice que el resultado de los de obedecer los mandatos sería que ellos también recibieran el don del Espíritu Santo que había prometido y que se había manifestado en ese momento en ellos. ¿Por qué? Porque se convirtieron 3,000. Recordemos que en ese instante, dice la palabra de Dios, que 3,000 se convirtieron y fueron llenos, o sea, recibieron el sello del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, creo que el mensaje por hoy lo vamos a dejar aquí. Vemos que al escuchar la verdad acerca de Cristo, los judíos fieles confiaron en Él. Al escuchar la verdad, los judíos empezaron a vivir una nueva vida en Cristo, ahora dependiendo del Mesías, dependiendo del Dios Todopoderoso, porque pues, es Dios el que está ahí, ¿verdad? Y yo creo que vamos a dar gracias a Dios por este mensaje. Me gustaría cerrar con esto y que nos fuéramos con esto. La clave fue que estaban unidos. Esa unidad la lograron indudablemente a través de ellos personalmente obedecer a Dios. De ellos personalmente obedecer a Dios. Se unieron, perseveraron y predicaron el mensaje de Jesús. Eso es simple. No tenemos que predicar otro mensaje. No tenemos que hablar otras palabras. No tenemos que hacer nada, hermanos, porque Dios hizo ya todo. Amén. Solamente nosotros tenemos que anunciar las virtudes de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, que formó a esos discípulos y que gracias a ellos se expandió y ya estaba en el plan de Dios. No es que se les salió de la manga o que ellos hicieron, simplemente se cumplió el plan de Dios y aquí al día de hoy ya vemos muchos discípulos que estamos dispuestos y queremos hacer lo mismo. Así de que si usted quiere cumplir con el propósito de Dios en la vida que usted está llevando ahorita, lo único que tiene que hacer es obedecer a Dios, no a mí. Es venir a la iglesia porque tiene un compromiso con Dios y porque quiere servir a Dios, no a mí. Es cambiar su vida con la nueva naturaleza que Dios le puso y no cambiar porque no le digan nada. Ese es el propósito de la iglesia. Amén, hermanos. Así de que vamos a orar. Vamos a despedirnos con pues a orar, ¿ok? Amén, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Santo y Eterno. Llegó más claro, Señor, más claro su mensaje, Señor. Quizá a lo mejor muchos lo han entendido. Quiero pensar que muchos ya lo han entendido o lo sabían, pero también sé que usted tiene el tiempo, Padre. Y si los que están oyendo esta palabra ya lo han entendido, pues entonces ahora es el tiempo de hacerlo. Los que no lo habían entendido, que deben estar en esa comunión, en ese espíritu, en esa disposición, esa dependencia de parte suya para estar unidos como un cuerpo con la iglesia, Padre, con los mismos compañeros cristianos. Y yo le pido que usted, Señor, obre, Señor. Que usted levante su iglesia, Padre. Que usted haga un remanente fiel, Padre, en esta iglesia, Padre. En estos tiempos que estamos pasando, Padre, donde, Señor, el enemigo está ganando terreno y porque sabemos que se van a cumplir sus profecías, Padre. Usted, Padre bendito, ya tiene preparado quién va a ayudar a cumplir su propósito, Padre. ¿Con quién se va a llevar a cabo su propósito? Yo le pido que en esta tarde, Señor, este mensaje haya llegado a cada corazón y que hayamos podido haber entendido dónde
dónde, o no nada más dónde empezó, sino cómo empezó. ¿Qué fue lo que hizo que su iglesia creciera? Que no emplearon métodos, técnicas, que no emplearon ninguna otra cosa sino su palabra, Señor. No emplearon ningún plan de evangelístico, no emplearon nada, sino solamente ir y predicar su palabra con un corazón dispuesto, con un corazón comprometido, con un corazón que deseaba y que era obediente a sus mandamientos, Padre, sabiendo de antemano que había también un corazón que confiaba en usted, que sabían de antemano que usted estaba con ellos, Padre, que la llenura de su Espíritu Santo había llegado para que ellos pudieran hacer y cumplir con todas y cada una de las normas y las expectativas que usted les había pedido, Padre Santo. Si es de que hemos aprendido, Padre, que no son métodos, técnicas, sistemas, ideas humanas, sino que es su mensaje, Padre. Solamente es su mensaje, y que se requiere de personas dignas, Padre, para que usted pueda hablarlo, porque a fin de cuentas el que habla es usted. Es usted, Padre, el que da el mensaje. Son sus palabras. Y solamente usted pide corazones dignos y dispuestos, Padre. Dispuestos a obedecer. Dispuestos a pagar el precio si es necesario. Gentes transformadas con la nueva naturaleza que usted puso en nosotros, Padre. Y muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así es de que en esta mañana, Padre, le damos gracias por este mensaje y por todos aquellos siervos suyos, por todos nuestros hermanos desde aquellos tiempos que dieron la vida para que nosotros estuviéramos aquí también, Padre, y hayamos llegado al conocimiento de su palabra. Gracias, Padre, por lo que usted está haciendo, lo que hace y lo que hará. Bendíganos con su presencia, bendíganos en el nombre de Señor Jesucristo. Nos ponemos en sus manos y que se hecha su perfecta voluntad en nuestras vidas desde hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, amén. La comunión del Señor es con los que le temen. La comunión del Señor es con los que le temen. La comunión del Señor es con los que le temen. La comunión del Señor es con los que le temen. Y a ellos dará conocer su pacto, y a ellos revelará su verdad, y a ellos dará su misericordia. Bueno y recto es Jehová, y a ellos dará conocer su pacto, y a ellos revelará su verdad, y a ellos dará su misericordia. Bueno y recto es Jehová.
Sí, Señor, tu hermosa comunión, Señor, es con los que te temen, Señor. La comunión del Señor es con los que le temen. La comunión del Señor es con los que le temen. La comunión del Señor es con los que le temen. Ahora dígale, y a ellos, y a ellos dará conocer su pacto, y a ellos revelará su verdad, y a ellos dará su misericordia. Bueno y recto es Jehová, y a ellos dará conocer su pacto, y a ellos revelará su verdad, y a ellos dará su misericordia, porque bueno y recto es Jehová. Y a ellos dará conocer su pacto, y a ellos revelará su verdad, y a ellos dará su misericordia, porque bueno y recto es Jehová. Bueno y recto es Jehová. Bueno y recto es Jehová. Sí, Señor, bueno y recto eres tú, Dios Todopoderoso. Recibe la gloria y la honra por siempre, Señor. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.